La Antártida. Conocida como el continente helado, es una vasta masa de tierra ubicada en el extremo sur del planeta. Este territorio, situado en el Polo Sur, se caracteriza por su inmensidad de hielo y climas extremadamente fríos. Este continente polar austral se encuentra en el punto más meridional de la Tierra. Está marcado por vastas extensiones de hielo y temperaturas extremadamente bajas. Es un lugar donde la temperatura oscila entre -40 a 0 grados centígrados. En el invierno, este frío es tan duro y cruel que nada ni nadie se atrevería a pisar estas tierras. Cuando el clima está de esa magnitud, los vientos alcanzan una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora. Es considerado como uno de los lugares más fríos en todo el planeta. Este es el invierno del Polo Sur. Es un momento verdaderamente abrumador, donde la mayoría de los seres que habitan estas tierras dejan de respirar. Kilómetros de mar congelado y una visibilidad casi nula por los vientos para los humanos. Entre las pocas criaturas que se aventuran a desafiar el brutal invierno antártico se encuentra el pingüino emperador, científicamente conocido como Aptenodaites forsteri. Es una especie fascinante que habita por estas tierras. Estos pingüinos son renombrados por su tamaño imponente y majestuosidad entre todas las variedades de pingüinos. Es el pingüino más grande y majestuoso de todos. Los adultos exhiben un plumaje dorsal de color negro intenso, que cubre la cabeza, la barbilla, la garganta, la espalda, la parte superior de las aletas y la cola. La transición entre el plumaje negro y el claro en otras partes del cuerpo está claramente definida. Las partes inferiores de las alas y el vientre son de color blanco, con un tono que se torna amarillo pálido hacia la parte superior del pecho, mientras que los auriculares presentan un tono amarillo brillante. El pico es fuerte, con una longitud de aproximadamente 8 centímetros y una ligera curvatura hacia abajo. Caminan erguidos, con las patas ubicadas hacia la parte posterior del cuerpo, lo que dificulta su desplazamiento en tierra, otorgándoles ese característico andar balanceado. Los tarsos son cortos, al igual que los pies, que se inclinan hacia arriba, y su cola es corta y robusta, con plumas resistentes. La mandíbula superior del pico es de color negro, mientras que la mandíbula inferior puede tener tonalidades de rosa, naranja o lila. El pingüino emperador tiene un estilo de nado único y eficiente. Su habilidad para desplazarse en el agua se debe a una adaptación evolutiva excepcional a la vida marina. Al nadar, realizan movimientos rítmicos con sus alas, que han evolucionado en firmes estructuras similares a aletas, especializadas para el buceo. Gracias a ellas, pueden nadar con gran precisión y deslizarse suavemente a través del agua. Mientras nadan, mueven sus aletas en un patrón continuo, generando la propulsión necesaria para avanzar con agilidad en su entorno acuático. Además de las aletas, los pingüinos emperador utilizan sus patas como timones. Estas les permiten maniobrar con precisión y cambiar de dirección mientras nadan. En la temporada de reproducción, los pingüinos se congregan en el denso hielo, cerca de las costas de la Antártida.
Los pingüinos emperador se agrupan en grandes cantidades durante la temporada de reproducción, generalmente comenzando en el invierno austral, alrededor de abril o mayo. Estas agrupaciones ofrecen cierta protección contra el frío extremo y los depredadores marinos. Los machos normalmente arriban a la colonia primero que las hembras. Algunos machos desarrollan mejores resistencias que otros. Los más fuertes llegan primero y tienen mayores posibilidades de buscar una pareja. Estos machos, que han realizado un largo viaje desde el océano hasta la colonia, buscan establecer sus territorios y lugares de anidación. Una vez que los machos han asegurado sus territorios, comienzan a emitir un llamado característico, conocido como canto. Cada macho posee un canto único y emplea esta vocalización para atraer a las hembras. Además del canto, los machos también ejecutan una serie de movimientos y posturas, como alargar el cuello y elevar la cabeza, como parte de su presentación para impresionar a las hembras. Las hembras, que también han completado un largo viaje desde el océano hasta la colonia, observan y escuchan atentamente las exhibiciones de los machos. Generalmente eligen a los machos que les resultan más atractivos y saludables en función de su canto y comportamiento de exhibición. Una vez que una hembra ha seleccionado a un macho, se establece la pareja. Este proceso de cópula suele durar solo unos pocos segundos, generalmente menos de un minuto. A partir de ese momento, ambos colaboran en la incubación de los huevos y el cuidado de los polluelos que eventualmente nacerán. Este proceso de apareamiento es fundamental en el ciclo de vida del pingüino emperador y cumple un papel esencial en la supervivencia de la especie en el implacable entorno antártico. La colaboración de ambos progenitores en el cuidado de los huevos es crucial para mantener la temperatura adecuada, garantizando que las crías tengan mayores posibilidades de sobrevivir en estas condiciones tan adversas. Después de transferir el huevo al macho, la hembra emprende un viaje hacia el mar en busca de sustento. Durante su ausencia de la colonia, la hembra puede pasar hasta 2 meses nutriéndose de peces, krill y calamares en el océano. Mientras se sumerge en aguas gélidas y profundas, recorriendo grandes distancias para alimentarse, el macho permanece en tierra firme, inmóvil, soportando vientos helados y temperaturas que pueden descender por debajo de los menos 50 grados Celsius. Durante este tiempo, protege el huevo cuidadosamente sobre sus patas, resguardándolo con un pliegue de piel abdominal conocido como bolsa incubadora. La incubación puede extenderse entre 64 y 75 días y durante todo ese período el macho no se alimenta. A medida que se acerca el final de este esfuerzo extremo, el polluelo comienza a romper el cascarón y, por lo general,
nace cuando la hembra aún no ha regresado. En ese momento crítico, el padre lo alimenta con una sustancia rica y semisólida conocida como leche de buche, que produce en una parte especializada de su esófago. Este recurso le permite mantener al polluelo con vida durante los pocos días que faltan para el regreso de la madre. Cuando finalmente vuelve a la colonia, guiada por el reconocimiento vocal, la hembra localiza a su pareja y a su cría. Es en ese instante cuando el macho, exhausto y con sus reservas al límite, entrega el cuidado del polluelo. Y se dirige por fin al mar, donde se alimentará por primera vez desde el inicio del invierno antártico. Este viaje suele durar entre 2 y 3 semanas, durante las cuales recorre grandes distancias en busca de peces, krill y calamares, para recuperar las energías perdidas durante la prolongada incubación sin alimento. Mientras tanto, la hembra permanece en la colonia, alimentando y protegiendo al polluelo, en espera del regreso del macho para alternarse en el cuidado. La vida de los polluelos de pingüino emperador es extremadamente dura. Nacen en el gélido y remoto ambiente de la Antártida y enfrentan numerosos desafíos desde el principio. Muchos adultos no les brindan el cuidado necesario y a veces el descuido permite que los polluelos toquen el suelo helado, lo que puede resultar fatal debido a las rigurosas condiciones climáticas. Además, los polluelos están amenazados constantemente por el petrel gigante. Una enorme ave de mar con alas largas y puntiagudas que se alimenta de carroña y, en ocasiones, de polluelos jóvenes. El petrel gigante es conocido por su capacidad para recorrer grandes distancias sobre el océano y por su persistencia al acechar a sus presas. Estas aves depredadoras pueden esperar días enteros en las cercanías de las colonias de pingüinos para atacar a los polluelos desprotegidos. Los adultos de pingüino emperador están en una batalla constante con estos imponentes depredadores para proteger a sus crías. Este polluelo de pingüino emperador encontró un final desgarrador a manos de este petrel gigante, quien lo picoteó hasta la muerte. Esto suele ocurrir por negligencia de sus padres. Además, las colonias de pingüinos emperadores son a menudo el escenario de conflictos internos. En algunos casos, los pingüinos adultos que han perdido a sus crías se enfrascan en disputas por el cuidado de otros polluelos. Estas disputas son intensas y devastadoras para los jóvenes pingüinos, quienes sufren lesiones graves debido a los pisotones y maltratos de los adultos. Estas batallas no solo afectan a los jóvenes pingüinos, sino que también dejan a los adultos con heridas severas, aumentando aún más el sufrimiento en un ambiente ya hostil y desafiante.
A medida que crecen, su plumaje juvenil reemplaza gradualmente el lanudo, siendo más similar al de los adultos, generalmente gris o marrón con manchas. Con el tiempo, el plumaje juvenil se vuelve más denso y uniforme. El pingüino emperador emite una serie de vocalizaciones que pueden ser reconocidas por sus compañeros. Estas vocalizaciones incluyen graznidos, chillidos y rugidos. Cada vocalización puede tener un significado diferente y se utiliza para la comunicación entre la pareja y las crías. Hace falta más que suerte para que este polluelo alcance este tamaño. A estas alturas, solo la mitad de los que nacieron al mismo tiempo que él continúan con vida. Las colonias de pingüinos emperador pueden variar en tamaño, desde pequeñas con unas pocas parejas hasta enormes con miles o cientos de miles de individuos. La abundancia de alimento y las condiciones del hábitat influyen en el tamaño de la colonia. Los polluelos del pingüino emperador tienen un breve periodo de aprendizaje. Después de unos 5 meses, incluso los padres más dedicados y protectores deben abandonar a sus crías, dejándolos enfrentar el mundo a su suerte. Después de criar a sus polluelos, los pingüinos emperador migran hacia sus áreas de alimentación en el océano. Esto ocurre cuando los polluelos pueden nadar y buscar comida por sí mismos. Y así, el ciclo comienza una vez más. Por su parte, los polluelos embarcan en una travesía solitaria, cruzando mares en busca de alimento. Los jóvenes pingüinos pasarán entre 5 y 6 años en el océano antes de regresar al lugar donde todo comenzó. El pingüino emperador enfrenta una amenaza crítica debido al cambio climático acelerado. Los expertos advierten que la rápida pérdida de hielo y las temperaturas extremas están poniendo en peligro su supervivencia. El pingüino emperador necesita hielo marino sólido de abril a diciembre para reproducirse y cuidar a sus crías. Cualquier cambio en la disponibilidad de hielo afecta su ciclo de reproducción. El derretimiento temprano o el retraso en la formación del hielo pueden hacer que no completen su ciclo de reproducción, lo que preocupa a los expertos. Los pingüinos emperadores pueden contraer infecciones respiratorias como neumonía, que pueden ser causadas por bacterias u otros patógenos. Estas infecciones pueden propagarse en colonias densamente pobladas y afectar a varios individuos. El cambio climático y la alteración de los ecosistemas pueden llevar a la aparición de nuevas enfermedades o la propagación de enfermedades previamente desconocidas en las poblaciones de pingüinos emperadores. En el mar de Weddell se observó una disminución significativa de crías sobrevivientes en los últimos años, lo que apunta a un futuro sombrío para la especie si no se aborda el cambio climático. Los pingüinos emperador jóvenes, sin un plumaje impermeable, pueden ahogarse o morir por el frío si entran en contacto con el agua. Las proyecciones climáticas sugieren que las colonias de pingüinos emperador en latitudes 60 a 70 grados sur podrían desaparecer en las próximas décadas, lo que tendría un impacto devastador en la Antártida.
La desaparición de esta especie tendría efectos catastróficos en la cadena alimentaria de la región y podría desencadenar extinciones en otras especies antárticas, lo que tendría repercusiones globales en el equilibrio ecológico del planeta. Cada día, en el corazón de la Antártida, estos pingüinos, donde el frío congela hasta el alma, luchan por sus polluelos. Este pequeño encuentra calor en el abrazo de su padre. Este milagro de la naturaleza, este símbolo de amor puro y sacrificio, podría desaparecer para siempre si no actuamos ahora. Cada día, estos valientes padres enfrentan tormentas implacables, protegiendo a sus frágiles polluelos con una fuerza que solo el amor puede otorgar. ¿Cómo podemos ignorar su lucha? No permitamos que sus cantos de vida se apaguen en el silencio del hielo eterno. Unámonos en un esfuerzo colectivo, un gesto de humanidad, para asegurar que estas familias sigan viviendo, amando y enseñándonos el verdadero significado de la esperanza. Porque en cada uno de nosotros está el poder de hacer la diferencia. Si luchamos juntos, podemos darles un futuro, podemos salvar su mundo y, en ese acto, salvar lo más puro de nosotros mismos. De parte de este canal, hacemos oraciones para que esta situación mejore algún día. Somos admiradores de esta bella especie y, como muchos, queremos lo mejor para ellos. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.